Bienvenidos a un nuevo video de Pro Más Mate. Este es un video de ejercitando. Más específicamente en este video te estaré hablando sobre las derivadas de funciones de inversas trigonométricas. Ok, bueno. En el video del día de hoy vamos a resolver estos 4 ejercicios. Recuerda que para poder resolver este tipo de ejercicios necesitas tener a la mano un formulario de derivadas. Este es el que yo voy a estar utilizando en este y en todos los videos. Voy a dejar estas dos pequeñas aquí para que los puedas estar consultando durante todo el video. Estas son en general las que vamos a estar ocupando. Y como siempre en la descripción del video te dejo el link donde puedes descargar el formulario que yo voy a estar utilizando. Ya sea en su formato de imagen o en su formato PDF para que lo puedas imprimir. Muy bien, comencemos. Bueno, estos dos primeros ejercicios que tenemos aquí los vamos a utilizar únicamente para aprender a utilizar las fórmulas. Porque no sirve de nada tener el mejor formulario si no sabes utilizar las fórmulas. Ok, entonces en el primer caso es el arcoseno de 5x, el argumento es 5x. El segundo ejercicio es el arco tangente de x entre a. X entre a es esto que está entre el paréntesis, es el argumento. Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio. Si se fijan es un arco tangente. Entonces nosotros tenemos que encontrar la derivada de y con respecto a la derivada de x. Entonces en el primer caso la fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí, es el arcoseno. ¿Qué nos dice esta fórmula? Es 1 entre la raíz de 1 menos el argumento elevado al cuadrado. Es decir, 5x elevado al cuadrado sería 25x al cuadrado. ¿Sí? Por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de 5x respecto a la derivada de x. Y esto de aquí ya es muy fácil de derivar, porque simplemente vamos a sacar la constante y nos quedaría la derivada de x con respecto de x y ya. Ok, vamos a terminar de hacerlo simplemente. Entonces me quedaría 1 entre la raíz de 1 menos 25x al cuadrado. Primero lo que hacemos es sacar la constante y después sería la derivada de x con respecto a la derivada de x, que nosotros ya sabemos que esto vale un 1. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es efectuar la multiplicación. Recuerda que son multiplicaciones entre fracciones, es decir, el producto, los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo. Entonces, ¿cómo me quedaría ya al final esto de aquí? Simplemente sería 1 por 5, 5, entre la raíz de 1 menos 25x al cuadrado. Y listo, con esto hemos terminado. Ok, vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, si se fijan, es un arco tangente. Entonces la fórmula que vamos a estar utilizando es esta de aquí, es esta que estoy tocando. Entonces sería la derivada de y respecto a la derivada de x es igual a 1 entre 1 más el argumento elevado al cuadrado. Es decir, me quedaría x entre a elevado al cuadrado. Por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de x entre a sobre la derivada de x. Ok, bueno, cosas importantes que hay que saber de aquí para poder resolverlo rápidamente mediante el álgebra es que el x entre a elevado al cuadrado es lo mismo que tener x entre a por x entre a, ¿sí? Recuerda, los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo. Entonces simplemente me quedaría x al cuadrado entre a al cuadrado, o simplemente si te quieres omitir esto, pues simplemente es este elevado al exponente que tengas aquí y este elevado al exponente que tengas acá. Y con esto terminarías. Ok. Bueno, vamos a borrar esto para tener suficiente espacio para poder seguir haciendo las operaciones. Entonces, bueno, voy a seguirle. Me quedaría la derivada de y respecto a la derivada de x es igual a 1 entre 1 más x al cuadrado entre a al cuadrado por, si se fijas aquí es x entre a, es decir, tú tienes una variable entre una constante, es decir, puedes sacar la constante, que en este caso sería 1 entre a por la derivada de x respecto a la derivada de x, ¿sí? Ok, bueno, y en este caso sabemos que la derivada de x respecto de x simplemente es 1 y hasta ahí terminamos de derivar. Lo único que tenemos que hacer ahora es aplicar únicamente álgebra. Ok, ¿cómo vamos a aplicar esta álgebra? Si te fijas aquí abajo tú tienes una fracción compleja, ¿sí? Entonces lo que tienes que hacer es realizar la operación de aquí abajo para que te quede una fracción completa y ya simplemente haces la ley de la herradura y finalizas ya nada más simplificando. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Recuerda que esto de aquí es una fracción, ok, bueno, es una suma de fracciones. Entonces me quedaría 1 entre, si te fijas vamos a escoger el mínimo común múltiplo, en este caso sería a cuadrada. Ok, dividimos el mínimo común múltiplo entre el denominador del primer término, en este caso es 1 entre 1 es 1, no le estoy afectando. Entonces dividimos el mínimo común múltiplo entre el denominador del primero, que en este caso sería 1, y ¿qué es lo que me queda? A cuadrada.
Esto que me queda aquí lo voy a multiplicar por el de arriba. Me quedaría a cuadrada más, después voy a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador, es decir, esta partecita de aquí del segundo término o de la segunda fracción. Y me quedaría a cuadrada entre a cuadrada es igual a 1. Y lo que me queda aquí lo voy a multiplicar por el de arriba. Entonces sería 1 por x al cuadrado, simplemente sería x al cuadrado. ¿Sí? Y este es 1 entre a. Ok, si te fijas aquí ya tengo la fracción. Entonces lo único que voy a hacer aquí es agregar un 1 aquí abajo porque 1 entre 1 es 1, entonces no estoy afectando nada. Lo único que hago es para poder hacer la ley de la herradura. Entonces voy a aplicar la ley de la herradura y como me quedaría sería productos de extremos me dan el de arriba, productos del medio me dan el de abajo. 1 por a cuadrada simplemente sería a cuadrada. Entre productos del medio me dan el de abajo. 1 por todo esto de aquí abajito. Todo eso de ahí abajito. Entonces me quedaría a cuadrada más x al cuadrado. Y así por 1 entre a. Ok. Recuerda que las operaciones entre fracciones son de... las multiplicaciones entre fracciones son de forma directa. Entonces serían los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Ya para finalizar, de y entre dx es igual a cuadrada por 1, simplemente sería a cuadrada entre a cuadrada más x al cuadrado. Todo esto que estaría multiplicando por a. Y esta de aquí se me va con el cuadrado de acá. Recuerda que esto de a cuadrada es lo mismo que tener a por a. Entonces tú tienes a por a en la parte de arriba, se te va a ir una a con esta de aquí y solamente te va a quedar una a. Es decir, a entre a cuadrada más x al cuadrado. Y listo, ahí terminaríamos con el segundo ejercicio. Ok, bueno, vamos con el tercer ejercicio, vamos más rápidamente para poder finalizar todo esto a tiempo. Ok, aquí me faltó ponerlo que esto es igual a y. Error mío, disculpen. Bueno, entonces y es igual a todo esto de aquí. Entonces si te fijas, tenemos una x, primera cosa que hay que aclarar, generalmente en este tipo de ejercicios puede ser que se vengan un poquito más complicados, pero hay dos posibilidades en cómo tú lo puedes hacer. Si te fijas con la primera formulita de aquí, te dice que tú lo vas a poder separar, ya sea en la derivada de esto, menos la derivada de esto y ya lo unes al final. Es decir, puedes hacer primero esto de aquí en una hoja y luego hacer esto de aquí en otra hoja y ya nada más al final juntarlo. Esa es una cosa que tú podrías hacer o simplemente te lo podrías aventar todo de un jalón. A mí en lo personal me gusta más aventármelo todo de un jalón, entonces pues vamos a resolverlo. Entonces me quedaría, bueno, ya para no escribir tanto, me quedaría la derivada de y respecto a la derivada de x, sería la derivada de todo esto de aquí respecto a la derivada de x. Entonces, con esta formulita de aquí yo lo puedo separar como si fuera, bueno, de y entre dx es igual, como si fuera dx entre dx menos la derivada del arco tangente de x entre la derivada de x, ¿sí? Y esto ya es más fácil. Ok, la derivada de x respecto de x es 1, y ahí terminé con el primer término, menos la derivada del arco tangente. El arco tangente, si se fijan, es la misma fórmula que utilizamos aquí. Entonces me quedaría 1 entre 1 más el argumento en este caso es simplemente x elevado al cuadrado. En este caso me quedaría 1 más x al cuadrado por la derivada del argumento que es x sobre la derivada de x. Y la derivada de x respecto de x nosotros ya sabemos que es un 1 y listo. Entonces, ¿cómo me quedaría ya para finalizar este ejercicio? Simplemente me quedaría como 1 menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Ojo, yo podría dejar hasta aquí, si se fijan yo hasta aquí ya terminé de derivar, yo podría dejarlo hasta aquí y estaría bien, o lo que podría hacer sería la operación entre las fracciones solamente para simplificar. En este caso yo lo voy a hacer simplemente para que lo puedan apreciar. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Es 1 más x al cuadrado. Todo dividido, recuerda que este 1 es como si estuviera dividido entre 1. Y simplemente dividimos ese mínimo común múltiplo entre 1 y ¿qué me queda? Me queda todo esto y lo multiplico por el de arriba. Es decir, me quedaría 1 más x al cuadrado menos, y si se fijan es este mínimo común múltiplo entre el denominador de la segunda fracción y me quedaría 1. Entonces sería 1 por 1, simplemente me quedaría 1, ¿sí? Lo agrupo entre signos porque luego puede ser que te quede algo más grande y el signo menos estaría afectando a todo eso. Entonces, si se fijan sería 1 menos 1, pues me va a dar 0 y simplemente me quedaría la x al cuadrado. Es decir, me quedaría x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado. Ojo, tú podrías dejarlo hasta aquí y estarías bien, o podrías hacer, ¿cómo se llama?, la simplificación, que es esta de aquí. Bueno, ya acabamos con el tercer ejercicio, vamos a resolver el cuarto ejercicio, que ya es el último, en el cual muy probablemente vayamos a tardar un poquito más. Si se fijan aquí, lo que nosotros tenemos primeramente es una fracción, es decir, nosotros tendríamos que utilizar
la formulita que está aquí, es decir, una variable entre otra variable. Una vez que utilicemos esa fórmula, ya lo único que tenemos que hacer ya es derivar cada uno de esos, ¿sí? Ok, bueno, este ya es un poquito más complejo, lo voy a tratar de hacer un poquito más rápido, sin embargo voy a tratar de explicarlo paso a paso. Ok, bueno, nosotros ya dijimos que esta es una fracción. Entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula de la fracción? Ok, es 1 entre el denominador o el de abajo elevado al cuadrado. Entonces me quedaría 4x menos 1. Si se fijan, la raíz con el cuadrado se me van a ir. Y después escribe el de abajo, que es 4x al cuadrado menos 1, por la derivada del de arriba, que es el arco secante de 2x con respecto de x, menos escribe el de arriba, que es el arco secante de 2x por la derivada del de abajo, es decir, por la derivada de la raíz de 4x al cuadrado menos 1. Todo dividido entre, respecto de x, ¿sí? Ok. Bueno, si se fijan, ya hasta ahí es las operaciones que yo tendría que hacer. Ya nada más tendría que derivar este de aquí y este de aquí. Y simplemente tratar de simplificar lo más que se pueda. Entonces, ¿cómo me quedaría esto de aquí? Simplemente me quedaría 1 entre 4x al cuadrado menos 1. Que estaría multiplicando a la raíz de 4x al cuadrado menos 1. La derivada del arco secante, si se fijan, la tenemos aquí, que es 1 entre, bueno, lo voy a poner otra vez corchetes, 1 entre la variable, es decir, el argumento, en este caso sería 2x por la raíz de la variable elevada al cuadrado menos 1, es decir, del argumento elevado al cuadrado menos 1, que sería 4x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y después es por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de 2x respecto a la derivada de x. Ok. Y ahí termino, menos el arco secante de 2x que está multiplicando a la derivada de esto de aquí. La derivada de esto de ahí simplemente es 1 entre 2 veces la raíz, que en este caso sería 4x al cuadrado menos 1, por la derivada de lo que está dentro de la raíz, es decir, por la derivada de 4x al cuadrado menos 1 respecto a la derivada de x. Ok, vamos a seguirle más acá. De y de x es igual a 1 entre 4x al cuadrado menos 1. Ok, nosotros sabemos que la derivada de 2x respecto de x simplemente va a ser un 2. Sí, vamos a sacar la constante que es el 2 y la derivada de x respecto de x es 1. Entonces sería 2 por 1. Entonces este de aquí nosotros sabemos que ya vale 2. ¿Sí? Entonces si se fijan, bueno, lo voy a estar escribiendo paso a paso. La raíz de 4x al cuadrado menos 1. Entonces me quedaría 1 entre 2x por la raíz de 4x al cuadrado menos 1 por 2. ¿Sí? Este 2 con este 2 se me va, la raíz de todo esto con la raíz de todo esto se me va y simplemente me va a quedar 1 entre x menos el arco secante de 2x por la derivada de esto de aquí. Bueno, si se fijan aquí, nosotros vamos a, bueno, lo voy a poner aquí en grande, 4x al cuadrado menos 1. Si se fijan, esto de aquí yo lo puedo separar como la derivada de 4x al cuadrado menos la derivada de 1 respecto de x y respecto de x. Esto por ser una constante se me va a hacer 0, es decir, se me va a eliminar. Y esto de aquí simplemente voy a sacar la constante y lo voy a derivar. En otros casos saco la constante y sería una variable a la n, es decir, se quería, escribe tu n, escribe tu variable, a tu n quítale 1 y listo, la derivada de x respecto de x, sí, que es 1. Entonces sería 2 por 4, 8 y 2 menos 1, 1, entonces simplemente me quedaría x. Entonces esto de aquí, la derivada de esto de aquí vale 8x. Voy a apuntar aquí 8x, ¿sí? Ok, bueno, déjenme borrar rápidamente para tener suficiente espacio. Y me quedaría simplemente 1 entre 2 veces la raíz de 4x al cuadrado menos 1. Y sería 8x en este caso. Me quedaría 8x aquí arriba multiplicando al 1. Y listo, si se fijan ya terminé de derivar, lo único que tengo que hacer en este caso es hacer álgebra y con eso terminaría. Entonces sería 1 menos 4x al cuadrado, como voy de tiempo, van 14 minutos, ok, vamos bien relativamente. Entonces este 2, lo único que me quedó aquí es 1 entre x menos, si se fijan, este 2 con este 8 se me puede ir, dado que el 8 dividido entre 2 es 4, entonces simplemente sería 4. Entonces me quedaría 4x
entre la raíz de 4x al cuadrado menos 1 por el arco secante de 2x. Ok, si se fijan, yo hasta aquí ya terminé de derivar. Entonces yo lo puedo dejar hasta aquí o puedo tratar de seguir simplificando más y más. En este caso lo que yo voy a hacer, pues no creo que se pueda simplificar mucho más. Pero de todos modos voy a tratar de simplificarlo más. Ok, bueno, vamos a hacer primeramente la operación entre las fracciones de aquí. Y ya después vamos viendo si se puede simplificar o no. Ok, entonces sería 1 entre 4x al cuadrado menos 1. Recuerden, el mínimo común múltiplo en este caso sería x por la raíz de 4x al cuadrado menos 1. Y lo que hacemos es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador del primer término, que en este caso sería esto dividido entre x, y lo único que me va a quedar sería la raíz. Entonces 1 por la raíz sería 4x menos 1 menos, y ahora sí, dividimos todo esto entre este de aquí. Si se fijan, me quedaría 4x al cuadrado. Bueno, voy a tratar de explicarlo. Es mínimo común múltiplo entre el denominador de este, y que me va a quedar simplemente la x. Entonces sería x por todo esto de aquí arriba, sería 4x al cuadrado por el arco secante de 2x. ¿Sí? Ok, bueno. Y pues al parecer no se puede simplificar mucho. Ya lo único que tendría que hacer sería la operación de multiplicar este de aquí, estos dos de aquí. Con eso finalizaría. Entonces la derivada de y respecto de x simplemente sería igual a la raíz de 4x al cuadrado menos 1 menos 4x al cuadrado el arco secante de 2x, todo dividido entre x por, esto tú lo puedes anotar de la siguiente forma, como 4x al cuadrado menos 1 por la raíz de 4x al cuadrado menos 1, o simplemente esto lo puedes elevar a la 3 medios. Déjame escribirlo bien. A la 3 medios. Y con eso finalizarías. Hay muchas formas de expresarlo ya al final. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido. Si te gustó, por favor dale pulgar arriba, suscríbete y compártelo con tus amigos. Subo videos casi todos los domingos. Bueno, recuerda, si tienes alguna duda en específico, por favor déjala en los comentarios o comunícate conmigo mediante alguna de mis redes sociales. Asimismo, si quieres que resuelva algún ejercicio en específico, por favor comunícate conmigo. Generalmente postéalo en Facebook, es por ahí por donde contesto más rápidamente. Y pues no se diga más. Hasta el siguiente video de Pro Más Mate. Chao, chao.